Pues yo soy Teo, tengo 30 años y ahora mismo vivo en Córdoba. Yo la verdad que desde muy pequeño sabía que, hombre, como niño o niña, pues creo que nos preocupamos más por jugar que por el ser consciente de nuestro cuerpo. Pero según iba creciendo me iba dando cuenta de que había algo que me hacía diferente al resto de niñas con las que crecía, pero no sabía el qué. Por aquel entonces no había referentes, no había información, no había nada. Entonces, bueno, yo sabía que algo no encajaba, pero hay, como que lo fui dejando pasar, no le di mucha importancia. Y seguí tratando de ser la niña que se suponía que debía ser. Y cuando llegó la adolescencia, con sus maravillosos cambios, fue cuando más me di cuenta o cuando más noté pues, lo difícil que me estaba resultando el tratar de ser la mujer que se suponía que debía ser. Fue una gran batalla por encontrar el equilibrio entre la mujer que se suponía que debía ser y la mujer con la que yo me sentía más a gusto o con la que yo me identificaba. Ya digo que hoy por hoy creo que los roles de género y los estereotipos hay más flexibilidad en todo eso, pero por aquel entonces yo creo que estaban muy marcados. Entonces, claro, era como una lucha muy intensa por intentar entrar dentro de esa cuadrícula en la que me sentía que tenía que entrar. Y cuando llegué ya a los 20, cuando creí haber logrado ese equilibrio, pues una noche hablando con una amiga, resulta que me dijo el porqué de mi enfado, de mi malestar, de por qué me costaba tanto el verme ya no solo en ropa de baño delante de mis amistades, sino incluso conmigo mismo, por qué me costaba tanto el encontrarme con mi cuerpo, que nunca lo he rechazado, pero no lo terminaba de sentir como mío, no entendía por qué. Y fue aquella noche cuando me dijo pues, realmente lo que yo soy y fue un momento total de caos, de caos. Y ahí fue cuando realmente empezó la aventura. En toda esa desinformación, en toda esa falta y la dificultad para acceder a la información, el encontrar otra vez el saber que yo no estaba loco, que eso era normal y que no pasaba nada. Sí, en un pueblo yo creo que al final las personas como yo nos tenemos que ir, porque no tenemos opciones, llega un punto en el que ya nos quedamos, o sea, ya no queda más camino que avanzar, nos toca irnos. Y yo en mi época, pues más aún, que no había unidades en Castilla-La Mancha, no digo nada de las que hay ahora, pero por aquel entonces no había, entonces sí o sí, si querías continuar había que irse fuera. Y lo que decimos, pues no, evidentemente no había referentes, pero es que tampoco había, no como ahora que buscas en internet, oye, tal tema, y te salen personas, sean más referentes o no, pero están ahí. Y en aquel entonces no existía eso, entonces fue pues a lo loco buscar alguna asociación que tocase este tema y que me pudiese dar algo, que me dijese algo de si yo estaba loco o no estaba loco, que era esto. Y al final acabé en contacto con una asociación de Sevilla, acabé en contacto con un chico de Sevilla que además fue poco antes del orgullo, de las fechas del orgullo, y me abrió las puertas de su casa. Me dijo, vente, solo págate el billete, no te preocupes de comida ni de alojamiento, tiene las puertas abiertas en mi casa para que conozcas chicos como tú y para que sepas que esto es normal y no pasa nada. Y ahí fue cuando realmente mi cabeza hizo un clic y dijo, bueno, a lo mejor hay una solución a esto, a lo mejor se puede vivir con esto. Yo llegué a un punto en el que evidentemente tuve que pedir una ayuda psicológica, alguien que me calmase un poco de todo aquel caos, toda aquella angustia. La verdad que me ayudó muchísimo, pero desde un principio me lo dijo, que lo único que podía hacer era ayudarme a ganar un poco de fortaleza para sobrellevar todo lo que me iba a encontrar, todos los comentarios y sobre todo de alguna forma perdonarme a mí mismo y poder continuar el camino, ¿no? Y no tomar medidas drásticas, que sabemos a lo que nos referimos. Pero claro, ya digo, esta mujer no tenía más formación y sabía que había una unidad en Madrid, sabía que había una unidad en Málaga, pero no sabía ni cómo me tenía que derivar, ni sabía cuál era el proceso, ni cuál eran los pasos a seguir, ¿no? Entonces, después de, creo que fue año y medio o así, yo me encontré en un punto en el que yo tenía que continuar el viaje y me surgió la posibilidad de irme o bien a Madrid o para el sur, y cerré los ojos, me tuve que ir al sur, me tuve que ir y dejar mi familia, tener que dejar mis amistades, tener que empezar de cero en una ciudad a la que no conocía, independizarme, que era otra cosa que no conocía, o sea, irme con una mano delante y otra detrás y a la aventura y que sea lo que Dios quiera. Sabiendo además que, claro, yo tenía un aspecto de un niño de 15 años
Evidentemente con esas características, ¿cómo encuentras un trabajo? Cuando además en tu currículum aparecen unos datos que no se corresponden con el aspecto que tienes, ni tampoco puedes cambiarlos en el registro porque tienes que pasar una serie de... un proceso hormonal, un proceso psicológico, un proceso. Y al final pues es una zancadilla, un paso adelante, dos atrás, y es un camino muy largo, y muy apasionante. ¿Vas a cortar? Yo hablo desde la perspectiva de Andalucía, porque evidentemente es donde he vivido estos últimos años. Yo no sé bien la situación que hay aquí en Castilla-La Mancha, y es verdad que a pesar de que no lo conozco bien, pero sí sé que han cambiado mucho las cosas, tanto allí como, o sea, en Córdoba como en el pueblo. Pero yo en aquel entonces con lo que me encontré fue que yo iba con mi informe de la psicóloga del pueblo, pensando que después de esa me iban a dar la cita con la endocrina, o sea, ya habíamos pasado una fase. Y resulta que me encontré con que yo tenía que pasar por el psicólogo otra vez para hacer unos test absurdos y sin sentido, con preguntas tales como: tú cuando miras a las personas ves una aura de color alrededor de ellas, o algo así, no recuerdo bien la pregunta, pero era algo así como que si yo percibía como presencias que el resto de personas no percibían, o sea, maravillas de esas. Y estuve con los test prácticamente un año, hasta que pude ir a la endocrina. Cuando llegué a la endocrina estaba alucinando de que cómo podía ser, o sea, fue hablar con la psicóloga, hablar con la secretaria de cómo podía ser que yo todavía no hubiese empezado un tratamiento hormonal, que yo todavía estuviese en esa tesitura. Eso me preguntaba yo también, pero allí estaba. Y bueno, yo tenía que pasar una serie de pruebas médicas para asegurarnos de que yo no tenía ningún problema médico, ni sanitario, ni nada, que luego con las hormonas se pudiese, pues, que tuviese problemas de salud, porque las hormonas producen una serie de cambios. Pero por suerte se arriesgó, y solo con la analítica me permitió empezar con dosis muy pequeñitas de hormonas, y en el momento que tuviésemos los resultados y las siguientes pruebas, pues si todo estaba bien, pues continuaríamos el proceso hormonal. Se establece que hay que pasar 2 años de tratamiento hormonal para poder entrar a una lista de espera de operación quirúrgica del pecho. La de histerectomía no es necesario, en principio por lo que a mí me comentaron, a no ser que haya problemas de salud, pero si no hay problemas de salud, pues bueno, no hay por qué operar. Y 2 años también tuve que esperar para que la psicóloga me firmase, bueno, la psiquiatra, me firmase un escrito que dijese que yo tenía disforia de género, que es como se llamaba. Creo que hoy han cambiado las cosas, por suerte. Y con ese papel, que nosotros pues somos enfermos, entre comillas, poder presentarlo en el juzgado y que en el registro civil pues realmente podamos cambiar el nombre y el sexo con el que nosotros nos reconocemos y nos identificamos. También es verdad que yo, al tener un nombre ambiguo, en cuanto llegué a Córdoba lo pude cambiar, porque bueno, yo simplemente, pues en vez de llamarme con un nombre de mujer, me cambiaba por otro de mujer entre comillas, entonces bueno, ahí la colé. Pero el sexo no pude cambiarlo hasta 2 años después, o sea, aunque yo el currículum lo falseaba entre comillas como masculino, pero si realmente a mí me hubieran pedido documentación y cualquier otro curso que hubiera hecho después, y de hecho los he tenido que cambiar, que esa es otro reto, porque los trámites son súper lentos, tienes que ir presentando el DNI por todos sitios, los papeles del registro, como que esos datos, o sea, por qué tienes que cambiar esos datos y que realmente eres la misma persona. Y al final pues es continuamente demostrar que la misma persona... Es verdad que llega un momento en que todo se estabiliza, que al final todo parece que se normaliza un poco más, pero sí que nos exigen mucho el seguir una serie de pasos. O sea, tienes que pasar por el punto A para llegar al B, para pasar al C, y por X tiempos. Y creo que no todos necesitamos esos mismos tiempos, que cada cual lleva un proceso más lento o más rápido, o lleva unas necesidades y no nos lo permiten. O sea, no están preparados para esa diversidad. O sea, ya digo, hay un protocolo que es cuadriculado y en base a ese es como nos movemos. Y las listas de espera, pues ya digo, yo entré en lista de espera después de 1 año de psiquiatras, 2 años de hormonación, y las listas de espera me llamaron 4 años y pico después para operarme. Y aún así no me garantizaban los resultados que realmente me tenían que garantizar. Han cambiado la ley, por lo menos en Andalucía. Con la ley se pedía que no hubiera que pasar esos test psicológicos tan absurdos.
pero que sí que tuviésemos esa asistencia psicológica. Lo que hicieron al aplicar la ley fue eliminar por completo el psicólogo. Entonces, si tú necesitas ese acompañamiento para el proceso, ¿dónde está ese psicólogo? Y abrieron también para aliviar las listas de espera, porque a Málaga pues iban personas no solo de Andalucía, sino también de fuera. Y para aliviar todo eso, pues abrieron una unidad en cada capital de provincia. A mí, evidentemente, me derivaban a Málaga, pero la unidad estaba súper tierna y me tuve que quedar en Málaga. Que evidentemente por mí, bueno, me operan, yo estoy en el hospital y ya está, pero por mi familia, pues evidentemente hubiera sido más complicado el proceso, porque a ver dónde se alojan, cómo lo hacen, los desplazamientos. Y a pesar de que han pasado ya, creo que han sido 2 o 3 años que abrieron la unidad en Córdoba y tampoco han cambiado muchas cosas. O sea, sí cuidan mucho, por lo menos a los chicos, evidentemente tenemos que ir al ginecólogo, pues que sea lo más suave posible, que no tengamos esa violencia o esa situación tan violenta de tener que estar entre mujeres y que nos llamen, pues hombre, si vas con una mujer al lado, bueno, mal del medio, pero si vas solo a una consulta ginecológica es un poco extraño, un poco violento, y el hecho de operarte igual, pero por suerte eso sí que la verdad que está muy bien cuidado para que te sientas lo más a gusto, lo más cómodo posible, y estamos avanzando bastante. Aún queda mucho por hacer, pero poquito a poco vamos avanzando. Yo creo que en Castilla-La Mancha lo que hace falta para que el proceso sea un poco más cómodo es información. Y la información yo creo que se consigue teniendo asociaciones que realmente estén formadas y que tengan contacto con personas del colectivo y que tengan esas referencias, que puedan orientarles hacia personas como ellos o como ellas, y que el personal sanitario también conozcan esas asociaciones. O sea, si bien no saben a lo mejor los pasos a seguir de las unidades a las que tienen que derivar o el proceso que hay que seguir, pero que las asociaciones estén informadas y que al final puedan orientar a esas personas. Pero sí que también sería interesante, pues eso, que esos profesionales pues, tuviesen la formación y sobre todo la información de cuáles son los pasos a seguir, dónde tienen que derivar esas personas y cuál es el camino que hay que recorrer. Porque es un camino muy largo y si no tienes esa información, si la persona no tiene información ya de por sí es un camino más largo, pero si encima la persona que te tiene que acompañar y te tiene que llevar de alguna forma de la mano no tiene esa información, el camino es todavía muchísimo más largo. Y llega un momento en que parece que no acaba nunca y hay quien no aguanta el camino y se baja del tren. Y eso tampoco debería ser así. Yo me quiero y me quiero aquí. Yo me quiero aquí. Yo me quiero aquí. Nosotras nos queremos aquí. Yo me quiero aquí. Yo, Afrodita Queen, me quiero aquí. Afropisces. Yo me quiero aquí. Nosotros nos queremos aquí. Yo me quiero aquí. Yo me quiero aquí. Yo me quiero aquí. Yo me quiero aquí. Nosotras nos queremos aquí. Yo me quiero aquí. Yo me quiero aquí. Yo me quiero aquí. Yo me quiero aquí. Nosotros nos queremos aquí. Yo me quiero aquí. Yo me quiero aquí. Nosotras nos queremos aquí. Nosotros nos queremos aquí. Yo me quiero aquí. Nosotros nos queremos aquí. Yo me quiero aquí. Nosotros nos queremos aquí. Yo me quiero aquí. Yo me quiero aquí. Yo también me quise aquí, pero me tuve que marchar. Yo me quise aquí, pero me tuve que marchar. Por eso quiero que muchas personas puedan tener raíces en su vida.